Sí, regresamos con este tercer bloque en el programa. Habíamos estado ya analizando un poco lo que ha estado pasando en el Poder Judicial con este caso de la primera dama Nadine Heredia, ¿no es cierto? Y ahora un habeas que realmente ha sorprendido a propios y extraños. Y se considera que hay todo un bloqueo. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque del programa. El blindaje a Nadine Heredia, la primera dama Nadine Heredia. Se une al panel don Raúl Sotelo Tamayo. Bienvenido al programa. Es un gusto tenerlo. No, mucho gusto. Adelante con su opinión. Bueno, yo pienso que los abogados de Nadine Heredia lo que han hecho es utilizar los instrumentos que el derecho permite para poder ponerla a buen recaudo, que es lo que han hecho con este habeas corpus. Ahora este habeas corpus está amparado en el Código Procesal Constitucional y en la Constitución Política. En primera instancia fue declarado fundado, luego fue apelado y en segunda instancia también fue confirmado. El artículo 18 del Código Procesal Constitucional establece que la acción de agravio constitucional se procede cuando el habeas corpus ha sido declarado improcedente o infundado. Aquí va a haber problemas de tipo jurídico. Seguramente, y por ahí va mi pregunta, porque el tema aquí es si en este caso en particular del habeas le debe favorecer solo a la señora Nadine Heredia o todos aquellos que la rodean en este caso. Bueno, eso se sometió a consulta justamente a la sala superior, y la sala superior dio como una especie de ejecutoria señalando que ese beneficio era para todos los involucrados en ese proceso, ¿no?, de investigación. Ese es el criterio que ha tenido desde un punto de vista jurídico. Ahora, de un punto de vista político y de un punto de vista moral puede ser cuestionado, puede ser observado, y bueno, esa es la situación, pero son varios criterios, pues, ¿no? Si vamos a hablar estrictamente sobre el criterio jurídico, vamos a tener una opinión, ¿no? A veces lo que es jurídico no es políticamente aceptado, ¿no? Pero es jurídico, porque uno entiende sobre el habeas corpus, habeas sin ser abogado, es que compromete su libertad. La libertad de la señora Nadine estaba en juego. Jurídicamente, ¿usted lo considera que eso se sostiene? No, yo no estoy sosteniendo eso. Yo estoy acá en un plan de analista y no estoy a favor de nadie. Sencillamente estamos haciendo un análisis de coyuntura jurídica. Pero se sostiene, existe ¿no?, un instrumento jurídico que es el habeas corpus, que no solamente defiende la libertad, sino el debido proceso y otros derechos constitucionales que de una u otra manera van a perturbar también la libertad de la persona, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted, doctor Ibazeta, con respecto a este habeas? A ver, cuando hay un acto o la amenaza de un acto que puede afectar la libertad, estamos en el ámbito penal. Ahí procede el habeas corpus, ¿no? Pero cuando hay derechos que no están en un tema penal, procede el amparo. Ahora, Perdón, para no irnos, explíquenle al público en este caso si procede porque es un tema penal. Sí. Procede porque es un tema. Sí. ¿Procede para la señora Nadine? ¿Procede para todos? No, para ella. Solo es personalísimo. Es personal, pues. Extenderlo ya es crear precedentes para todo el mundo. Oropesa ahorita se agarra de ahí, de ese precedente y del otro, ¿no? Del caso de los petroaudios. Pero ya hay un precedente del Tribunal Constitucional, hubo no varios, en que se ha quebrado la regla, ¿no? Normalmente, cuando en segunda instancia le daban la razón al demandante, se acababa el proceso. Pero el Tribunal Constitucional, viendo que se estaba abusando de estos procesos constitucionales, ha ingresado a revisar. Por eso surge el recurso del agravio constitucional. Ahora vamos a ver qué dice, porque con el agravio constitucional va a tener que ir a analizar si la sexta sala ha cumplido el debido proceso, si ha fundamentado bien, si es correcta su fundamentación e interpretación. Pero eso es tema judicial. Lo que yo veo, por eso hablaba de guerra abierta, es que en el plano jurídico hay un combate y en el plano político vemos a todos los congresistas nacionalistas, pero en cola, hablar solamente de la señora Nadine, al presidente de la señora Nadine, y nosotros estamos nadando para no hundirnos. Yo sé, pero igual no es gratuito tampoco que los congresistas estén defendiendo a Nadine, sino que ya Nadine se ha nadinizado todo. O sea, los medios colocan en portada a Nadine, el público compra periódicos cuando ve la cara de Nadine.
el rating sube cuando hablamos de Nadine, entonces los políticos también hablan de Nadine. O sea, todo se vuelve, se ha nadinizado la política. Y en ese contexto los parlamentarios también han tallado. El problema ante este tema es que la parte jurídica que debería mantenerse al margen comete barrabasadas como estas. O sea, estamos hablando de un recurso individual que trata de proteger la libertad individual de Nadine Heredia, y es una aberración pues que se pretende extender a estos 13 investigados y que efectivamente genera un pésimo precedente, porque ya pues vamos a ver de repente a Oropesa, a Chinguela, a Pastor también queriendo ser pues beneficiados por un... Y ahorita lo económico está siendo tan descuidado que nuestra bolsa de valores va a ser descalificada y vamos a pasar de economía emergente a economía fronteriza, y ese es un tema que preocupa a las corporaciones nacionales. Sí, no solo nacionales, sino también extranjeras. Vamos a ver qué dijo el público en las calles de nuestra ciudad, porque Juan José del Castillo estuvo recorriéndolas, viendo este tema de la señora Nadine Heredia, y regresamos para que nuestros abogados aquí de la mesa también nos cuenten un poco más si procede o no procede este habeas. Vamos con el J. Luego de que el Poder Judicial aceptara un habeas corpus para que Nadine Heredia no sea investigada por lavado de activos, surge la pregunta: ¿la primera dama tiene un blindaje que la protege? Yo creo que sí. De repente ahí hay alguien que le está protegiendo, aprovecha el poder, aprovecha el Estado y está haciendo lo que quiere, ¿verdad? ¿No? De hecho que sí, del mismo Estado, que es justamente la esposa del presidente. ¿Por qué más? Sí, yo en realidad creo que sí. No nos damos cuenta porque estamos desinformados, pero en realidad nos están agarrando de tontos, por decirlo así. Creo yo que debería ser un poquito más clara, ¿no? Cuando se está en el gobierno se tiene mucho poder. Cuando se tiene poder por las manos, con el poder se hacen muchas cosas. Por supuesto, se nota totalmente clarísimo que la protegen demasiado. Bueno, será porque todavía el gobierno sigue vigente. Está llamada a dar una explicación respecto a las investigaciones que se están dando. Don Raúl Sotelo, ¿usted comparte la opinión del público? ¿Hay un blindaje? ¿Hay alguien que protege a la primera dama? Claro, pero habría que preguntarnos quién blinda, quién la está blindando. ¿El Poder Ejecutivo, la prensa o es el Poder Judicial? Porque quien ha declarado fundado este habeas corpus en 2 instancias es el Poder Judicial. Habría que investigar al Poder Judicial, ¿no es cierto? Sí, claro. A los jueces a los 3 magistrados que integran la sala. Pero ya hay una investigación, ¿no? Entonces, pero bueno. O sea, uno de ellos ha sido investigado. Pero hay que precisar. ¿Quién está blindando? El blindaje del Poder Judicial, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. En realidad hay un blindaje por varios frentes, ¿no? ¿Por qué frente? Porque aquí han hablado del frente del legislativo también, que los mismos congresistas solamente tienen el tema de Nadine Heredia en su verborrea. Bueno, esos son comentarios, ¿no? Pero además tenemos indicios ahí, por eso es que cuando estuvimos con Arbizu y alguien más estuvo acá, decíamos que no cometan el error de tomar las agendas como centro, como foco de atención, porque van a jugar a la teoría del árbol envenenado. Y eso pasó. Y eso pasó. Se puede ver presión política, pero finalmente... También, vamos con una llamada telefónica del público y seguimos con el panel. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, caballero, lo escuchamos. Por la oportunidad. Por supuesto que hay blindaje para la señora Nadine Heredia, que la primera que lo blinde es su esposo, ¿no? Que la cuida, son un par de advenedizos, la política, que han entrado al gobierno simplemente a enriquecerse, y todo blinda su partido en el Poder Legislativo, los corruptos que están en el Poder Judicial. Esta señora Clara Ospina, que también es otra, que la vota a Milagros Leiva, por decir la verdad, y porque le interesaba, pues, la entrada que le daban en Palacio de Gobierno, y así una serie de personajes corifeos que están alrededor del gobierno, que no hacen más que apoyar a este gobierno, porque este gobierno, lo único que podría hacer este gobierno es adelantar elecciones. Ok, gracias por su llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Bienvenida, buenas noches, un gusto. En primer lugar, mira, felicito la actitud de la periodista Milagros Leiva por esa valentía que todos los periodistas, generalmente todos, deben tener esa valentía. Porque es muy cierto, mira, somos ciudadanos y gracias a ustedes que nos dan esa oportunidad de opinar. Ok, gracias, se cortó la comunicación. Hola, buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, bienvenida, buenas noches, la escuchamos.
Ya, señor, voy a opinar. Bienvenida, buenas noches, la escuchamos. Ya, señor, voy a opinar. Buenas noches, la escuchamos. Ya, señor, voy a opinar. Se dice que los congresistas hacen cola para hablar de la señora Nadine Heredia. La señora Nadine Heredia sale en los medios y dice que están ya en campaña política. Toledo se lanza como candidato para ser presidente y ahí se cubre, más que un delincuente en un habeas corpus, se encubre, ahí se protege con el hecho de que es un perseguido por ser un candidato. En total hay impunidad, nadie va a ser investigado, la difaman los periodistas y en sí no va a pasar absolutamente nada. Muy bien, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, señores. Muy consternada, con mucha pena que esté pasando eso en nuestro Perú. Blindaje, por supuesto. La investigan en el Congreso por lo de Marisol Perestello y hace una denuncia como diciendo nadie me toca. Segundo lugar, vamos a ver el poder del señor Roy. Ha sido abogado de Alan García, ha sido abogado del Castillo y ahora la señora Nadine lo escoge para abogado. Más aún, en una entrevista que hizo con la señora Milagros Leiva, ¿qué le dijo al señor Roy? Señor Roy, para que salga este documento apoyando a la señora Nadine, ¿con quién almorzó usted? Esas fueron las palabras de Milagros Leiva. Entonces ya los poderes ejecutivos, el poder legislativo está en nada, porque hay un poder del señor Roy que lo han buscado señores como Alan García, como el señor del Castillo y ahora la señora Nadine. Y como le dijo en la entrevista a la señora Milagros Leiva, ¿qué cosa le dijo? No hables más del Poder Judicial porque después lo puedes necesitar. Muy bien, gracias por su llamada telefónica, muchas gracias. Jerónimo, acá se habla de blindaje por varios lados, ¿no es cierto? Porque está bien, la parte legal le corresponde pues al juez, al abogado, tratar de defenderla por donde pueda. Pero aquí se habla de un blindaje que empieza desde el señor Presidente de la República, pasa por el Congreso de la República, la Fiscalía, el Procurador, se habla de un blindaje por todos lados. ¿Consideras eso? O sea, yo creo que el presidente, la parte política del Congreso, tienen el derecho y la potestad política para blindarla frente a acusaciones, algunas con asidero y otras con menos asidero. El problema grave es cuando poderes independientes, en teoría, como Fiscalía y Poder Judicial, comienzan a ser, digamos, milladas por la presión política, ¿no? O sea, el Congreso está para defender a Nadine Heredia en este contexto. La acusa el APRA, la acusa el Fujimorismo, la acusan los medios y los parlamentarios no deberían dedicarse a eso, pero en medio del juego político, porque además la prensa, seamos autocríticos también. O sea, los periodistas van al Congreso a preguntarle a un presidente de comisión ¿cuánto ha aumentado el presupuesto o qué proyectos nuevos tiene? O sea, los medios, nosotros mismos apuntamos a eso. ¿Qué cosas se habrán hecho? Deben haber proyectos interesantes también. Todo, como dije antes, se ha nadinizado y los políticos responden a través de los medios las preguntas que los periodistas los hacen y todos están referidos a Nadine Heredia. Yo insisto, me parece grave cuando el Poder Judicial empieza a sentir la presión política y encontramos fallos como este, que sí me revelan un blindaje, pero un blindaje, como hablamos en el bloque anterior, mal hecho. Un blindaje que de tan malo va a generar un efecto aún más negativo para la pareja presidencial. Pero que le genera un mayor valor de sospecha a estas sindicaciones. Busca a ojitos, ¿no? Para que llame a no sé quién. En lo que está en la agenda, eso sí. Ajá. Porque los jueces son elegibles. Entonces, si está pasando ahora eso, lo cotejamos con lo anterior, entonces ya empieza el juego del nexo causal, ¿no? Claro. ¿Quién tiene que descubrir eso? Claro, entonces llegamos a una conclusión, que el tema no son las instituciones o los recursos de la institución, como son el habeas corpus, y también, por ejemplo, el indulto, ¿no es cierto? El indulto se ha hecho para causas humanitarias, pero cuando usted comienza a hacerlo como un poder judicial paralelo, y después de que usted hizo un juicio, capturó a la policía, la fiscalía denunció, juicio de 2 años, de 3 años, y luego por otra puerta lo sueltan, entonces el indulto se desnaturaliza. De igual manera el habeas corpus. El habeas corpus no, estoy escuchando como que se le está cuestionando. El habeas corpus es un instrumento fundamental de todo Estado de Derecho y de todo Estado democrático.
sirve para los periodistas y para cualquier persona que le han atropellado su derecho a la libertad y también al debido proceso. El problema es cuando atropellamos el habeas corpus, ¿no? El problema es cuando se malutiliza el habeas corpus. Y eso es lo que hay que saber diferenciar, porque de lo contrario estamos satanizando, anatemizando una figura importante jurídica como es el habeas corpus. Pero te cuento algo para que nos... En Lambayeque un juez, yo fui a ver eso. El juez, a través de un habeas corpus, destituyó directorios de empresas de Arequipa. Destituyó juntas directivas de una cooperativa a través de habeas corpus. Entonces, le inventaban domicilios en Lambayeque y el juez resolvía vía habeas corpus lo que le daba la gana y se inscribía en los registros públicos. Mal uso del habeas corpus. Eso es. Claro. Entonces, no somos nosotros ni es el público quien desnaturaliza el habeas corpus. El propio poder. El sistema tiene que mejorar el control de sus integrantes. Permítame con unas llamadas telefónicas del público, seguimos con el panel. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, le ruego que hable un poquito más fuerte, por favor, para escucharla bien. Buenas noches, sí. Bienvenida. Llamada para opinar sobre el tema. Adelante. Sí. Bueno, me parece que hay demasiada exacerbación política en ambos lados, tanto en la oposición como por el lado del gobierno. Y en los temas que están tocando creo que mezclan demasiado las cosas. Ya sabemos, por un lado, el Poder Judicial es una desgracia, ¿no? Todos sabemos que tenemos una fiscalía y un Poder Judicial que es muy corrupto. Y además hay demasiadas, como le dije, los medios se están exponiendo, desde hace tiempo están tocando todos los temas políticos, exacerbándolos de un lado y otro. No hay objetividad. Gracias por su llamada telefónica, muy amable. Hola, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenido. Quería opinar referente. Estoy de acuerdo con el señor Ibarceta en cuanto a esto es una lucha de poderes. Pero déjenme diagnosticar cómo está mi Perú. Estamos invadidos, estamos secuestrados por la violencia, la corrupción y la impunidad. Entonces, miremos a Guatemala. Guatemala tiene 15 millones de habitantes, sin embargo, existe la Comisión Internacional contra la impunidad, contra la corrupción e impunidad. Es una entidad dependiente de la ONU. ¿Por qué no ejercemos eso y cuáles son los resultados en Guatemala? Presidente y vicepresidente de la cárcel. Así deberíamos tomarlo. No de que hay mucha gente que va a discrepar con lo que digo, pero es la pura verdad, que tenemos que acabar con la corrupción y la impunidad. Ok, gracias. ¿Usted quiere que el presidente Humala acabe con Otto Molina? Pérez Molina en prisión. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, es un gusto saludarla, adelante. Buenas noches. Sí, la escuchamos, adelante, por favor. Mire, mi opinión es que sí hay un blindaje para la primera dama y todo esto se debe a que se hace en la vista gorda de las cosas que están sucediendo y sobre todo hay un sector de la prensa en la cual pues ellos no muestran las cosas que deben de mostrar, ¿no? Y ellos cubren muchas cosas de la primera dama o de las noticias como debe de ser. Porque... Gracias por su comunicación. Hola, buenas noches. Okay. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenas noches. Sí, señor, bienvenido, buenas noches. Adelante, breve, por favor. A ver, hablaba un jurista y decía que quién blinda a la dama Nadine Heredia. El tema principal es que felicito a este analista porque en realidad hay que ver primeramente quién está blindando. El Poder Judicial es una institución que lo representan las personas o profesionales en el tema jurídico. Pero lo preocupante es que un poder del Estado esté blindando. Es mi pregunta para el analista, porque nos preocupa porque vemos que el Poder Judicial cada vez actúa protegiendo al injusto, dándole justicia, y al que merece a veces justicia no le damos, ¿no? Muy bien. Gracias por su llamada telefónica. Harold. Sí. Lo grave es la sensación de impunidad que inspira este caso que está sucediendo en la población. O sea, la gente ve esta impunidad respecto a la primera dama y entonces con esto crece la violencia, la delincuencia está pues en las calles con mayor frecuencia y es peligroso porque no tanto
porque los congresistas quieran proteger a la primera dama, como bien dijo Jerónimo. Finalmente, ella es la presidenta del Partido Nacionalista, y qué mal, porque también eso habla de la calaña, digamos, de los congresistas, porque saben que la primera dama está realmente incurriendo en algunos delitos, pero sin embargo, bueno, la blindan. Eso es lo natural. Esa es la bancada del nacionalismo que tienen que defender a su presidenta. Pero no es su chamba, ¿no? No es su chamba, deberían estar haciendo otras cosas, por supuesto. Pero lo grave es que el Poder Judicial la blinde. Sí, claro. Pero es un habeas corpus también con fecha de caducidad, porque no creo que finalmente sirva para que se extienda estos 13 otros investigados. ¿Se puede anular ese habeas, doctor? Sí, el Tribunal Constitucional si encuentra elementos y pienso que debería anularlo. Yo no sé, digo mi opinión. Entonces sería lo más conveniente y que cada institución haga su tarea y que finalmente llegue a una conclusión, porque la guerra esta es desesperada, porque el tiempo se acaba. Cuanto menos tiempo tengan ya para ejercer poder, más débiles van a estar. ¿Usted cree que se vería mal, se podría anular? Le pido su opinión personal. Este habeas corpus, teniendo en cuenta que podría debilitarse el instrumento legal mismo que usted ha resaltado. No, si lo hace el Tribunal Constitucional, que es la máxima entidad que en materia constitucional, lo revisan y sus fundamentos son coherentes y tienen basamento jurídico y doctrinario, no tendría por qué ser materia de ningún cuestionamiento ni de debilitar, porque para eso existe esa instancia, ¿no es cierto? Lo que debilita es que se haga extensivo en la población que el habeas corpus es un instrumento negativo. Eso es lo que no debemos permitir. Pero sí, dentro del Estado de Derecho y democrático existe una institución de alta jerarquía como es el Tribunal Constitucional, se pronuncia y dice que ese habeas corpus es infundado, entonces lo están diciendo los juristas. No habría ningún peligro, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado, quedémonos tranquilos. Lo que no hay que permitir es que se satanice estas instituciones. Vuelvo a lo del indulto. El indulto no es malo. El indulto históricamente sirve para razones humanitarias, pero viene un presidente que lo convierte para sacar delincuentes, y entonces satanizan el indulto. Que no se manosee. Claro, pero yo no creo que el público en general que nos está escuchando, y el público en general, satanice el habeas corpus o satanice el indulto. O sea, lo que se está satanizando es la independencia, en este caso, del Poder Judicial. O sea, la impunidad, la sensación de impunidad que genera. Con respecto al tema de si hay blindaje o no, yo creo que en este caso puntual aparentemente sí, pero lo que también queda claro, y ojalá mantengamos los periodistas, digamos, y el público, ¿no? Los electores en las siguientes elecciones, es esta poca tolerancia que estamos demostrando a indicios de corrupción. O sea, a Nadine Heredia la han reventado. O sea, la han reventado medios y políticos como pocas veces hemos visto en la historia. O sea, tiene que investigarse. Y seguramente, si esto sigue su curso, Nadine Heredia terminará presa. O sea, con un gobierno, ¿no?, de Keiko, seguramente, o de Alan García, ojalá que no, pero en fin. O sea, pero quien se sea. ha expuesto demasiado, pues, porque de facto ha gobernado el Perú. Tampoco pero si lo gobernó fue de facto, porque nadie le eligió. Tampoco es que, o sea, ha ejercido una influencia. Algún poder. Ha tenido un exceso de protagonismo sin duda alguna, pero le han pasado por la licuadora. O sea, es una planadora. Yo creo que se ha exagerado un poco también, ¿no? No las investigaciones, sino este cargamontón mediático que existe contra ella. Me parece que bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque al final, por querer hacerle daño, la pueden victimizar, ¿no? Y al final tanto la atacan y ya hacen un cargamontón y se pierde objetividad. Lo que se trata es de denunciar hechos puntuales y que el Poder Judicial haga su papel. Hasta hace un año y medio, pero políticamente... Sí, ahorita ¿cuál es el problema? Si el Poder Judicial se supone que es un poder independiente. Ahorita ya no hay capacidad de victimización. La señora, hay indicios razonables de actos de corrupción que siguen su ruta y eso ya la tiene. Es un fantasma. Fue un gran error del presidente. Fue un gran error del presidente que Nadine.
Sí, pues. Por ahí viene la cosa. Y una eficacia aprista enorme también de saber manejar el tema. Hay mucha muñeca. Que la han destruido. Hay mucha muñeca. Señores, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Interesante el tema, sin ninguna duda. Quiero mencionar, no perderme la oportunidad de este trabajo que me parece súper interesante y por cual lo felicito a Harold Alba porque él lo está organizando. Tercer Festival Internacional de Poesía Primavera Poética 2015 del 21 al 26 de septiembre. ¿Cuántos poetas, Harold, rápidamente? 68 poetas 68 poetas peruanos y 8 extranjeros. ¿De dónde vienen, rapidito? España, Paraguay, Chile, México, Bolivia y Chile, ¿no? Vamos a detallar esto, me parece una iniciativa fabulosa. Se está haciendo cultura, se está haciendo literatura y lo está haciendo Harold Alba, que además nos acompaña ahora en el panel, Tercer Festival Internacional. Felicitaciones, Harold, por eso. Gracias. Y gracias por el artículo que sacaste en Expreso, también mencionando al programa y a los televidentes. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros, señores, muy amables. Los esperamos mañana. Hasta mañana.